Ecuador bajo ataque. ¿Cómo llegó a esta situación de violencia? Esto y mucho más, aquí te lo contamos. Antes de comenzar, por favor, dale like al video, suscríbete y dale click a la campanita. Bueno, señores, lo que hemos visto en los videos a través de lo que ha llegado desde Ecuador es realmente inconcebible, alarmante. Delincuentes que ingresan a un canal de televisión, a una universidad, el miedo que hay en Ecuador de salir a la calle. ¿Cómo se llegó a esta situación? Recordemos. Bueno, Daniel Noboa asumió el poder en Ecuador el 23 de noviembre pasado, en medio de una campaña electoral muy violenta y que, recordemos, tuvo como un hecho condenable, lamentable, el asesinato del entonces candidato Fernando Villavicencio. A ver, repasemos algunas de las propuestas y medidas del presidente Daniel Noboa. Una de estas medidas para hacer frente a la inseguridad ciudadana y el narcotráfico es una reforma profunda de las cárceles, con un sistema de aislamiento a los presos más peligrosos. Otra propuesta también plantea la instalación de cárceles flotantes en barcazas, donde se internarían a los delincuentes más peligrosos, muy lejos de la costa, para evitar que sigan operando desde prisión. Van a ser igualitas, porque es la misma compañía bajo el mismo diseño que hizo las cárceles de máxima seguridad en México y que las hizo en El Salvador. Entonces, para todos los Bukele lovers, es una cárcel igualita. También planteó penalizar el consumo de drogas a pequeña escala, la creación de un sistema de jurados para delitos graves y la inversión en tecnología que permita neutralizar la delincuencia en las vías y fronteras por medio de drones y radares. Recordemos también que la semana pasada el presidente Noboa planteó la realización de una consulta popular, un referéndum para la aprobación o no de estas medidas que son muy drásticas. Pero el anuncio de las mismas, ¿qué originó? La respuesta de las organizaciones criminales. Además, a mediados de diciembre, la Fiscalía del Ecuador realizó una gran operación, una mega operación contra la corrupción, contra el narcotráfico, con redadas en diversos puntos del país. Esta operación, llamada Metástasis, como lo bautizó la Fiscalía, llevó a la detención de 29 personas, entre las que estaban jueces, fiscales, policías, abogados y personas vinculadas al crimen organizado. Dentro de los arrestados había rostros de alto perfil como William Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, que es un organismo estatal que vigila y disciplina la función judicial. Por esto, no sorprende la fuga del cabecilla del grupo narcotraficante Los Choneros, Adolfo Macías, alias Fito, horas antes de una operación de control en la cárcel regional de Guayaquil el pasado domingo 7 de enero, ya que se presume fue advertido por algún contacto dentro del poder. Alias Fito fue sentenciado en el 2011 a 34 años de prisión por delitos de delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. Y cabe resaltar que no es la primera vez que Fito se escapa de la cárcel. Ya lo había hecho en el 2013 cuando cumplía condena en la prisión de máxima seguridad conocida como La Roca. Actualmente su paradero es desconocido. Bueno, la fuga de Fito además provocó motines en 6 cárceles del Ecuador, ¿no? Inclusive con efectivos de seguridad tomados como rehenes. Todos estos hechos llevaron al presidente Daniel Noboa a establecer un estado de excepción en el país por 60 días. Con esta decisión, Noboa suspendió los derechos a la libertad de asociación, inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia en las cárceles y la libertad de tránsito entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. Se acabó el tiempo en que los condenados por narcotráfico, sicariato y crimen organizado le dictaban al gobierno qué hacer, sostuvo el presidente a través de un video. Bueno, tras la declaratoria del estado de excepción empezaron una serie de actos criminales en todo el país, ¿no? Secuestro de policías, detonación de granadas, ataques diversos, etc. Pero el día martes ya la situación llegó a un límite realmente insospechado. Y es que delincuentes armados ingresaron a las instalaciones de un canal de televisión en Guayaquil y amenazaron a todo el personal, periodistas, personal de seguridad. La verdad que fue un hecho que a todos dejó boquiabierto y uno no encontraba explicación a cómo se había llegado a esta situación. Bueno, además del ataque a la cadena de televisión, 7 policías al menos fueron secuestrados en varias regiones del Ecuador.
también hubo hechos violentos en colegios, centros comerciales y calles. Tras todos estos hechos que han conmocionado no solamente a Sudamérica sino al mundo, el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, declaró estado de conflicto armado interno en el país y dispuso que las fuerzas militares salgan a las calles en busca de estos delincuentes. En la lista de grupos criminales están, por ejemplo, las Águilas Killer, AK-47, los Caballeros Oscuros, los Chone Killer, los Choneros, los Cobicheros, el Cuartel de las Feas, los Cubanos, los Fatales, Gangster, Caterpillar, Lagartos, Latin Kings, Lobos, los P27, los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7 y Tiguerones. Mediante el decreto número 111 se ordena disponer la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el territorio nacional para garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional, contra organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes, conforme lo expuesto en el presente decreto ejecutivo. También habilita a las Fuerzas Armadas a ejecutar operaciones militares bajo el derecho internacional humanitario, respetando los derechos humanos, para neutralizar a los grupos identificados. Bueno, horas más tarde, la Policía Nacional del Ecuador informó que había capturado a todos estos delincuentes que ingresaron al canal de televisión TC en Guayaquil, y además todos los periodistas y los civiles, empleados, miembros de seguridad de esa estación televisiva habían sido liberados. Como parte de las estrategias del gobierno ecuatoriano y tras una reunión extraordinaria, la Asamblea Nacional, o sea, el Congreso del Ecuador, se pronunció y respaldó las medidas del presidente Noboa y anunció también la adopción de indultos y/o amnistías en los casos que sean necesarios para garantizar el control interno del Ecuador. Expresamos nuestro respaldo a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y todos los funcionarios encargados de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Reconocemos y valoramos su dedicación y esfuerzo en la preservación de la seguridad, la paz y la vida para los ciudadanos. Este respaldo incluye la adopción de indultos y/o amnistías en los casos que sean necesarios para garantizar la tarea de estos estamentos. A propósito, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, Jaime Vela, advirtió que no van a retroceder ni van a negociar con grupos que quieran sembrar el terror en su país. Esto luego de culminar la sesión del Consejo de Seguridad y que estuvo encabezado por el presidente del Ecuador, Daniel Noboa. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas. Estamos actuando con firmeza y contundencia en contra de todo intento de desestabilización y caos que se pretende realizar dentro del territorio nacional. Bueno, y esto dijo el presidente Daniel Noboa recientemente en Radio Canela del Ecuador. No podemos ceder. ¿Qué es lo que ellos querían? Parte de las demandas de los delincuentes, de los terroristas, era, número 1, no mover a los líderes de ningún lado, que se queden en sus suites. Número 2, que no se construyan las nuevas cárceles. Aparte, pues, de todos los insultos que le daban al presidente de la República. Pero esas eran las exigencias. Y nosotros no vamos a parar. ¿Por qué? Porque una sarta de terroristas y delincuentes quieren, pues, amedrentar a un gobierno entero. No, mañana mismo vamos a enseñar las 2 cárceles. Bueno, luego de lo que pasó en Ecuador, también se han tomado una serie de medidas de prevención en el Perú. Luego de que el día martes se reuniera de urgencia el Consejo de Ministros tras conocerse estos actos de violencia en territorio ecuatoriano. En primer lugar, el gobierno peruano ha dispuesto estado de emergencia en todas las zonas o regiones fronterizas con el hermano país del Ecuador,
con la movilización de tropas, ya sea policías y miembros de las Fuerzas Armadas. Esta medida de emergencia incluye las regiones de Amazonas, Cajamarca, Loreto, Piura y Tumbes. Recordemos que las dos últimas ya estaban en emergencia desde noviembre pasado ante el incremento de la inseguridad en la frontera. El gobierno peruano también ha condenado de manera enérgica los actos de violencia ocurridos en el Ecuador, que vulneran los derechos fundamentales de los ecuatorianos y atentan contra la seguridad de ese hermano país. Esto según un comunicado de nuestra Cancillería. Bueno, les comentaba al comienzo de que lo que hemos visto ayer en Ecuador es realmente conmovedor y también, por supuesto, chocante. Es increíble la manera como están operando las mafias en territorio ecuatoriano. Lo que se vio ayer fue realmente inconcebible. El ingreso de estos delincuentes a un canal de televisión, el ingreso a una universidad. Han fallecido, según los reportes, 10 civiles en territorio ecuatoriano. Y este tema es sensible para el Perú, porque nosotros también estamos agobiados por el narcotráfico, por la delincuencia, por la extorsión, por el sicariato. Y es urgente, en primer lugar, que no se permita que estos criminales ecuatorianos ingresen a territorio peruano. Se habla, por ejemplo, de que hay 2 bandas ecuatorianas que estarían operando en el Perú. Imagínense ustedes. Y además, no queremos llegar a esa situación. Por lo tanto, todos los peruanos exigimos al gobierno una estrategia ya clara y contundente contra la delincuencia. No solamente en la zona de frontera, sino también en todo el país. Y en todas las fronteras, por si acaso. No solamente la norte, sino también la frontera sur y los países colindantes con el Perú. La expresidenta de ese país, Rosalía Arteaga, habló hoy en la rotativa del aire de RPP y dijo bien claro que esa no es la solución y que además debe convocarse inmediatamente a los presidentes de los países que integran la OEA para coordinar soluciones al respecto. Pero lo que sí exige el Perú son medidas concretas, no solamente para enfrentar este tema con Ecuador, sino en términos generales para erradicar de una vez por todas la delincuencia en nuestro país.